Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto saludarles. Las reformas electorales han tenido cambios y especialmente pues se ocurre hacer esto justo después de una elección, que es cuando supuestamente los ánimos están mucho más tranquilos y es el momento más indicado. Bueno, hay una mesa integrada por los diferentes partidos políticos y otras organizaciones que está al tanto de estos cambios. Ya casi terminan en esta tarea y este paquete tiene que ir después a la Asamblea Nacional. Vamos a conversar hoy con nuestro invitado, Osman Valdés, a quien recibo con muchísimo gusto. Él es director nacional de la organización electoral y nos atiende en esta oportunidad. Gracias, Osman, por estar con nosotros en el Polígrafo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Osman, hay muchos puntos que me gustaría tratar. Sé que tengo muy poco tiempo, pero hay algunas cosas que más llaman la atención sobre este tema de las campañas electorales y las reglas que se emplean para poder llegar a la presidencia o cualquier cargo público, de elección pública. Uno de ellos, que, bueno, me imagino que es uno de los que más llama la atención, es el financiamiento público. El financiamiento tanto del Estado como de la parte privada. Y en este sentido hay que hacer un énfasis en que hay muy poco control sobre de dónde vienen los dineros del financiamiento privado para los diferentes cargos, cualquiera que sea este. Me gustaría saber qué controles se impusieron. Sí. En el tema del financiamiento político, pues lo acaba de decir muy bien, pues, público-privado, el público, pues, puesto por el Tribunal Electoral para campañas, básicamente. En cuanto al privado, relevante en esta reforma, por ejemplo, disminuir los topes que se habían implementado en la ley del 2019. Es aquí realmente importante destacar que por primera vez hubo topes de campaña y declaración de origen de fondos y de donantes en una elección en Panamá, fue en el 2019. De este aprendizaje, pues hemos tomado algunas decisiones y algunas medidas para mejorar definitivamente la identificación de lo que tú planteas, origen de fondos, rendición de cuentas, quién dona, cuánto donan. Por ejemplo, cambio trascendental, se define que debe haber un tesorero en las campañas, sobre todo en las campañas de los cargos donde en circunscripciones de más de 20.000 habitantes, una campaña, un tesorero y un contador que serán corresponsables en la rendición de cuentas, deben rendir un informe mensual. Antes eso no se hacía, es un avance, era un informe postelectoral. Ahora deben rendir un informe de ingresos y egresos mensual, hasta el día previo a la elección. Entonces, eso le va a dar a la ciudadanía más información, definitivamente. Ahora, mejorando controles y auditorías también, definitivamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el tope máximo de la contribución que puede hacer el sector privado? Bueno, el tope máximo de un donante es 10.000 balboas. Sí, y del candidato el conjunto el monto del tope, por ejemplo, para la candidatura presidencial se rebajó a 7.5 millones, eran 10 millones de balboas. De los ingresos, perdón, de los informes de ingresos y gastos que vimos en la última elección, se consideró que 7.5 millones era suficiente, de acuerdo a lo que habían declarado los candidatos. En términos generales, se llegó a una cifra de rebajar todos los montos de topes en 25%. Y eso fue lo que se rebajó en todas las candidaturas. Pero yo creo que 7.5% es solamente de la parte de los fondos privados o de la parte pública también. Y los privados, fondo privado. Entonces, para la candidatura presidencial. Ok, y cuando se suma ahí la parte pública, ¿cuánto asciende, por ejemplo? La parte pública, bueno, depende porque el monto de lo público depende del partido. Claro. Porque va ligado a los votos que obtuvieron en la última elección y hay un cálculo que hay que hacer. Por ejemplo, el partido más grande puede tener alrededor de unos 10 millones de balboas, pero el fondo público solamente lo pueden usar para propaganda. Así es. No lo pueden usar para otra cosa. Entonces, los fondos públicos solamente son para propaganda electoral. Los otros gastos de campaña, que son
alto, definitivamente, entonces son financiados con los fondos privados. Sí, lo que yo veo es que pues, hay un esfuerzo interesante por parte del Tribunal Electoral para lograr una procedencia lícita de los fondos, pero obviamente que van a recibir los candidatos por afuera, o sea, y hay cosas que no les van a declarar, como ya vimos que ha pasado en experiencias anteriores. Es posible, es posible. Es casi seguro que pasa. Se están poniendo en la ley todos los posibles controles que nos permitan, y luego el Tribunal Electoral hará uso de esos controles de acuerdo a lo que diga la ley, ¿verdad? Las fiscalizaciones, los origen de fondos, los ingresos. Los mismos candidatos, miren, como está la ley, incluso los propios candidatos pueden denunciar usos indebidos de fondos. Eso está previsto en la ley, que puede hacerse de esos canales. Ya no se hace, no se usa, pero está en la ley. Los ingresos son, y los egresos y los gastos son informes que deben ser presentados por cada candidato bajo la gravedad del juramento. Entonces ahí hay un compromiso. Si hay algo que no está correcto, pues entonces tiene que ser denunciado para que sea investigado por la Fiscalía General. Y otra pregunta, o sea, ¿tiene el Tribunal Electoral la capacidad como para poder detectar si alguien está haciendo trampa en este caso? O sea, porque ustedes están esperando las declaraciones y los informes mensuales, pero ¿qué hay del trabajo de campo, de fiscalización e investigación que tenga el Tribunal Electoral al respecto? Sí, la institución crea una unidad de fiscalización del financiamiento político. Definitivamente ahí tuvo que crecer porque es necesario, tal como indica, ir a hacer trabajo de campo, validar, verificar que efectivamente los informes cumplen primero con los requisitos contables que se definen para un informe y luego validar o verificar origen de fondos, fuentes de financiamiento. Eso se hace. Quizás todavía nos falta, tenemos que quizás la ley tiene que darnos un poco más, y se discutió en la Comisión de Reformas que tendrían que darnos, entre comillas, quizás más garras. Es que lo que le pregunto es porque hemos visto experiencias anteriores, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que algunos partidos no reportaron donaciones, pero ahí está que en la investigación judicial se detectaron compras de diferentes artículos en el extranjero y que sí se dio para campañas de uno y de otro. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿dónde quedó la labor del tribunal, no? Sí, porque nosotros fiscalizamos, sí, o sea, en un momento dado se revisa y se fiscaliza los informes de acuerdo a lo que nos presentan. Eso obviamente seguirá su curso en las esferas judiciales como corresponda, y este es uno de los detalles que probablemente nos haga llegar y que se discutió ya en reforma. Me acuerdo que la Comisión de Reformas no ha concluido y la todavía la Asamblea, que en la cual probablemente habrá que o se presenten otros mecanismos para los cuales mediante los cuales el Tribunal Electoral pueda quizás hacer un uso más, una investigación más eficiente o más eficaz. Sí, porque necesitan eso. Tengo que hacer una pausa, don Osman. Regresamos en 2 segundos, así es que por favor no se vayan. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con el programa. No se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con Osman Valdés del Tribunal Electoral para conocer a detalle los cambios que se han hecho en el Código Electoral, especialmente ahora que hay, bueno, nuevas experiencias ya que entran en dominio para poder lograr los mecanismos de control. Hablábamos hace un tiempo acerca del financiamiento y me parece que en ese sentido, pues, hace falta un control un poquito más estricto por parte de ustedes o de enterarse bien de lo que está pasando, porque como que se los bailan por ahí, don Osman. Bueno, podemos hacer lo que nos indica la ley, ¿verdad? Pero para eso la estamos haciendo la ley ahora. Para eso estamos corrigiendo definitivamente esa primera experiencia que tuvimos en el control del financiamiento, declaración de financiamiento.
Y esperamos que nos den las herramientas y efectivamente poder hacer mejor nuestra tarea. Ahora, ¿qué tanto peso puede tener esa declaración jurada que hace cada uno de los candidatos cuando después se le encuentre, por ejemplo, que recibió dinero oscuro, tal vez del narcotráfico o de cualquier otro crimen organizado? Las consecuencias tendrán que enfrentarlas en la justicia penal que corresponda, ¿verdad? Hay los trámites en la jurisdicción ordinaria para ello y tendrá que seguir esa. De todas formas, en el Código Electoral todavía falta, y esa es una tarea que todavía tenemos en esta Comisión de Reforma, revisar lo que es la justicia electoral, penal electoral. Allí se estarán introduciendo sanciones, se va a estar revisando toda esa parte penal electoral, faltas electorales, delitos electorales, faltas administrativas, para modificar lo que haya que modificar allí en cuanto a sanciones, delitos, faltas y demás. Don Osman, me gustaría... Es una tarea que todavía tenemos pendiente, que no hemos concluido. Bueno, hay que concluirla antes de llegar a la Asamblea, me imagino, que ese es otro tema que vamos a tratar también a continuación en el programa. Vamos a pasar a las candidaturas independientes. ¿Por qué se dejó el número 3, no el 4 o el 5? ¿Quién decidió eso? Realmente ese número 3 viene de hace 2 años y se definieron la cantidad para que, por ejemplo, no hubiese un volumen muy grande de candidatos, creciera tantas de esas candidaturas. Por ejemplo, cuando se vieron en elecciones pasadas, 94, 99, por allá que había muchos partidos, 12, 14, 15 partidos, entonces se limitaba a 3, considerando como que 3 era un número adecuado. Realmente por allí tenemos que investigar más en la historia de dónde salió ese número 3. Ajá, pero ¿por qué se partió de ese número y no se cambió? O sea, la pregunta es, ¿qué bases se tomaron en cuenta para poder ratificar ese número 3? En cuanto a la libre postulación, de la verdad que tendría que investigar historia para ver desde cuándo viene esa historia. Lo que sí es cierto es que se ha sido ratificado, pues ha sido, creo que demandado en 2 ocasiones. Ese número 3 ante la Corte Suprema de Justicia ha sido demandada porque tiene que ser 3, tal como ahora, ¿cómo va a ser? Y ha sido negada. Dígame, don Osman. Ha sido negada esa demanda de inconstitucionalidad porque la Corte consideró que ese número era adecuado y correcto para como oportunidad a ese sector de libre postulación. Sí, muy limitante también, ¿no? Ahora, don Osman, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento diferente al de la elección pasada, en donde esa recolección de firmas parecía una carrera de caballos, que el que llegaba hasta el final prácticamente le daban chance o no? O sea, no quiero usar esa palabra, pero se puede interpretar también como una manipulación política de quienes quieren que entre a la contienda y no. Entonces, ¿qué va a ser diferente en este sentido? Mira, el procedimiento o el proceso o la selección de esas 3 candidatas, de esas 3 figuras que pueden ser candidatos a cualquier cargo, porque no solamente presidencial, ¿verdad? Pues se mantiene el procedimiento es el que vamos a cambiar. Por ejemplo, la recolección de firmas, con aquellos libros, eso va a cambiar. ¿Cómo? Porque vamos a hacerlo electrónicamente. Por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando mecanismos de biometría para validar a las personas que da respaldo, por ejemplo, a un partido político. Ya eso lo comenzamos a hacer por razón de la pandemia, comenzamos a hacer en el mes de septiembre, octubre del año pasado. Ya se ha ido puliendo ese sistema. Ya ahora mismo acabamos de comenzar un sistema para el respaldo para firmas de inscripción de adherentes utilizando una app desde un celular con activistas. Está totalmente ya en uso por partidos en formación, por 2 partidos en formación y 1 o 2 constituidos.
ese será el sistema que utilicemos para la firma, para que aquellos libros, por ejemplo, ya no va a haber aquella depuración de firma que nosotros hacíamos, que tanto Exacto. problema causó también, no, eso no va a existir. Van a O ser, sea, ¿cómo se va a depurar la firma de esta forma? Nada más con la parte biométrica van a estar seguros de que son. Biométrica. El sistema ya valida biométricamente al ciudadano, ya se está usando. Tenemos 3 meses de estar usándolo y incluso ya comenzamos a usarlo, como te repito, una app en un celular. Sí. Ahora, recuerdo también que había mucha queja por parte de los independientes de dónde podían conseguir las firmas y en qué partes sí, qué días no. ¿Eso cómo quedó? Por ejemplo, en las apps ahora mismo y el sistema de inscripción de adherentes está abierto para uso desde estas plataformas virtuales desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche todos los días. Una apertura, consideramos en el Tribunal Electoral que es un tiempo prudente para recolección de firmas. No encontramos justificación para que a las 2 de la mañana alguien esté recogiendo firmas. Claro. Por ejemplo. Eso es lógico, ¿no? O sea, entonces, normas lógicas. Decidimos llegar que el servicio o el sistema llegue tarde. Esto no implica que no pueda ser recortado o aumentado. Depende de cómo se comporte el sistema, ¿verdad? Porque siempre será ese horario controlado. Ahora, antes los libres postulados podían recoger firmas a las 24 horas porque ellos recogían firma libre con sus libros de cargarlos por cualquier lado. Ahora el sistema va a ser un poco más restrictivo, pero más fácil porque va a ser más seguro. La firma que recojan de respaldo va a ser segura, no va a pasar una depuración posterior. Entiendo. Déjeme hacer otra pausa, don Osman. Está interesante la respuesta. Vamos a regresar enseguida con más de El Polígrafo. Quédese con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en El Polígrafo. ¿Qué cambios hay con respecto a las postulaciones y el conteo de los famosos plurinominales? Dios mío, eso qué dolores de cabeza hay. Vamos a continuar con don Osman Badlés. Don Osman, sé que en esta vuelta se quitó el tema o se eliminó el tema de que una persona no puede postularse para 2 cargos, ¿es así? Correcto. Bien. Correcto, es solamente uno. Es un solo puesto. ¿Y de los familiares? Eso no pasó todavía. ¿Cómo así? Se discutió, pero no se limitó. ¿Por qué? Puede haber algunas consideraciones constitucionales en ese tema. Y eso hay que revisarlo a fondo. Incluso ya fue discutido en la asamblea pasada. O sea, ¿qué es lo que sí se permite en ese caso? ¿Que vaya un suplente familiar o no? Sí, se puede permitir. Se permite. Ahora la condición con lo que se aprobó, hay que tener el cuidado ahora, es, por ejemplo, que toda nómina debe ser de género diferente. Por ejemplo, si el principal es de masculino, la suplente debe ser femenina o viceversa. ¿Si el principal es qué? Masculino o hombre. Masculino, sí, hablamos de la paridad de género, correcto, pero vaya, de ahí a la afiliación familiar. De ahí a la afiliación familiar no hay. Bueno, ese es un riesgo. Ahora, ¿cómo va a ser el conteo en este caso de los votos plurinominales? Bueno, ahora mismo no se ha aprobado nada en la reforma. Es el tema a discutir en la próxima sesión, que estamos suspendidos ahora mismo. El sábado 16 debemos reiniciar, si no hay cuarentena, reiniciaremos las discusiones. Y ese es el tema que hay que discutir. Forma de votar en los circuitos plurinominales y adjudicación de curul. Hay unas propuestas allí interesantes para ello. Esperemos que en la discusión previa que hubo, por ejemplo, se considera si es necesario bloquear la lista en los plurinominales. Cuando hablamos de bloquear la lista, bueno, con el sistema que existe en Panamá ahora mismo en lista cerrada y desbloqueada, cerrada porque no podemos agregar a nadie en esa lista y desbloqueada porque podemos privilegiar el voto del que está número 3, por ejemplo, seleccionar ese candidato versus el resto, o votar en plancha, las 2 opciones que tenemos en los plurinominales ahora mismo. Hay una propuesta de mantener el sistema de votación similar a ese, por ejemplo, pero cuando se va a hacer la adjudicación, entonces
se resten los votos que se utilizan para la adjudicación de curules de cociente y medio cociente para los residuos. Esa era una de las críticas perennes en el sistema para la adjudicación de curules, que los votos de residuos no sean utilizados, perdón, que para las curules en residuos no sean utilizados los votos que ya se contabilizaron para cociente o medio cociente. Incluso se está considerando también la eliminación de la R, que eran las alianzas del residuo, ajá. El residuo para uso de eso también se está considerando. Y hay otra propuesta que se está revisando y evaluando, que es desbloquear la lista, o sea, que sea la primaria la que defina el orden en que van los candidatos, el orden 1, 2, 3, 4, 5 en un circuito, y luego cuando se hace la adjudicación de curules se haga, no hay voto, allí no habría voto selectivo, se votaría, vamos a decir, por la lista del partido. Y cuando se adjudican la curul en la cociente se adjudicaría, si un partido saca una curul por cociente, se adjudica el número 1 que está en la lista. No hay selectividad de votos. Es más o menos lo que está ahora mismo en discusión. ¿Qué va a salir? No lo sé aún. Esperemos que... Ahora, lo que sí hay el consenso, y esto creo que hay que dejarlo claro, lo que sí hay el consenso es que el mecanismo de adjudicación de curules en los plurinominales tenemos que revisarlo. Sí, por favor. Sí, porque hay ahí algunas incongruencias que uno no puede comprenderlo. Ahora, hay un reto mucho más grande de todo este esfuerzo que se ha hecho con el consenso de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Pasará este documento a la Asamblea Nacional y ahí, quién sabe lo que venga. ¿Qué expectativas tienen o cómo pueden hacer para que el documento que salga, pues por lo menos se apruebe lo más íntegro posible, sin esos cambios, porque realmente los ciudadanos nos sentimos secuestrados por los partidos políticos? Bueno, allí, herramienta como siempre del Tribunal Electoral, aquí no podemos olvidar, como tú dices, ratifico lo indicado por Libre, que efectivamente quien tiene la palabra final son los diputados en la Asamblea Nacional. Ese es su potestad, ¿verdad? Claro. ¿Qué prevé hacer el Tribunal Electoral? Definitivamente una vez terminemos y concluyamos con la reforma, sostener reuniones con los diputados, en diferentes bancadas, con todos los diputados, como sea, transmitir la forma en que se aprobó, cómo se llegaron a los consensos, por qué se llegaron a esos consensos, cómo ventajas que pueden tener estas reformas aprobadas. O sea, concienciar. Así se hizo en el 2019 y logramos bastante avance. Por ejemplo, los topes, que no habían topes. Que fueron altos, que fueron bajos. Bueno, la experiencia lo dice que fueron altos, ahora estamos adecuando. Pero hubo topes y la clase política, los diputados representados en ese momento aceptaron que era necesario hacer esos cambios. Vamos a ver qué tanto convencimiento tenemos y la ciudadanía también tiene que hacer su aporte, definitivamente. Claro, bueno, obviamente, pero esto después, ojalá que no se forme un relajo, como muchas veces allí. Después se cambia, entra una cosa y sale otra totalmente diferente. Hay otra cosa, bueno, para poder terminar este cambio, se propuso que cuando no se hiciera una devolución del financiamiento, del postfinanciamiento electoral, y me corrige, por favor, porque lo estoy diciendo de memoria, hay un proceso penal para la persona que no cumplió. Me gustaría que me amplíe acerca de esto. Que no cumplió con devolución O sea, cuando se da el cheque de la persona que termina el proceso, ¿verdad? El financiamiento postelectoral tiene ahora un nuevo ingrediente, que es que el que no cumple con esto tiene una investigación, se le va a pasar a la Contraloría y de la Contraloría se va a pasar al Ministerio Público para una investigación. Me gustaría que me amplíe. Sí, creo que hay confusión allí porque realmente lo que habla en devolución de fondos es sí hay algo de eso en el financiamiento público. Sí, pero correcto, en el público, en el de ustedes. El financiamiento público, claro, se da a los partidos políticos, sí, no a individuos. Okay. A los libres postulados se les da. En cuanto se refiere a los libres postulados, que son montos muy pequeños, pero
que le da, y es un fondo público, definitivamente había una sanción en ese sentido o una posible investigación si los fondos pues no son usados correctamente. Pero eso realmente, por ejemplo, en este caso, en esta elección, bueno, de los candidatos, por ejemplo, a diputados que son electos, los 5, creo que solamente hay 1 o 2 que estuvieron utilizando, los otros no aceptaron los fondos públicos porque eran montos muy pequeños, y entonces lo que dice la ley para el uso no es muy viable, no es viable, no es, eso se está mejorando en esta legislación. En esta vuelta, solamente para terminar, el Tribunal Electoral paga la campaña directamente a las publicitarias acreditadas, ¿verdad? No se le da fondos públicos a ningún partido político, se le paga a la agencia publicitaria que maneja la campaña o registrada por el partido para el manejo de la campaña. Gracias, don Osman. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en el Polígrafo. Ha sido un gusto tenerlo. Espero que salga un documento que pueda ser consensuado por todas las partes, especialmente cuando llegue a la Asamblea. Y sé que el Tribunal Electoral hizo la mayor parte de las propuestas, lo que me deja a mí con un sabor de boca un poco amargo de que qué pasó con la participación de los partidos políticos, ¿no? Gracias, don Osman. Ya, claro, y gracias a ti, que también hubo propuestas de parte de la... Pocos. Sé que la mayor fue de ustedes. Bueno, nos vemos la próxima vez. Gracias por estar con nosotros. Siempre síganos en nuestras redes. @AdelaSaltiel en Twitter y en Instagram, me lo dijo Adelita. Polígrafo de la Estrella de Panamá.